Hola mis queridos amigos y amigas del canal de Más que Mates, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas de primero de ESO, donde nos vamos a enfocar en los números decimales. ¿Qué son los números decimales? Bueno, pues un número decimal ya todo el mundo sabemos lo que es un número que se caracteriza porque tiene una parte entera y separado por una coma o por un punto, dependiendo del país. En Estados Unidos nos gusta poner un punto, aquí en Europa nos gusta poner una coma. Bueno, pues esta parte entera está separada de la parte decimal, pues por una coma. Entonces, ¿para qué se utilizan estos números decimales? Pues para dar mayor precisión a un valor, a una medida, lo que sea. Mayor precisión. Perfecto. ¿Y en dónde vamos a encontrar los números decimales? Nosotros hemos visto que hemos estudiado los números naturales, que son números enteros positivos, hemos estudiado los números enteros, que van desde el menos infinito hasta el más infinito, pero siempre números enteros, ¿vale? Pues entonces, los números decimales los vamos a encontrar entre, por ejemplo, si yo tengo aquí entre dos números enteros, me da igual que sean positivos que sean negativos. Voy a poner un ejemplo de positivo, pero me podría valer perfectamente el ejemplo de los números negativos. Si yo pongo aquí menos 6 y menos 5, pues también me vale la explicación. ¿Vale? Bien, pero para facilitarlo vamos a trabajar con números naturales positivos. Bueno, naturales, por tanto positivos. Este es el 5 y este es el 6. Pues los números decimales se encuentran aquí, en esta zona, entre el 6 y el 7, aquí. ¿Veis? Yo tengo aquí el 7, aquí. Entre el 7 y el 7, pues en esta zona encontramos a los números decimales. ¿Cuántos números decimales existen entre dos números naturales? Infinitos. Infinito. Aquí hay infinitos números decimales y aquí hay infinitos números decimales y aquí. Infinitos números decimales entre dos números naturales. Vale, entonces, pero ¿cómo se expresa en la recta real, es decir, en la recta de los números enteros, los números decimales? Pues entre dos números enteros lo vamos a dividir por la potencia de 10. Lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Es decir, yo tengo aquí, hacemos un zoom a esta zona, el 5 y el 6, el 5 y el 6, y lo divido en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cada una de esas partes corresponde a las décimas. Es decir, yo tengo aquí las décimas. Este número sería 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,9 y 6. Entonces, cada una de las rayitas, cada una de las divisiones exactamente iguales que hemos hecho entre dos números naturales, las divisiones de 10, pues corresponde a las décimas. Bien, pero ¿y si me dan un número con dos cifras decimales? Pues quiere decir que entre dos cifras decimales, vamos a ponernos aquí, entre dos cifras decimales, entre el 5,7 y el 5,8, 5,7 y el 5,8, en esta zona hacemos otro zoom y dividimos eso en 10 partes iguales. Es decir, entre 5,7 y 5,8 lo divido en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Claro, y tengo ¿y qué corresponde ese número? Al 5,71, 5,73, 5,75,
5,76, 5,79 y 5,8. ¿Vale? Entonces, este número en particular correspondería a este punto. Es decir, si os fijáis, estamos dividiendo, en este caso particular, o podríamos multiplicar por potencia de 10 para obtener el número decimal que estamos buscando. Entonces, cada una de las divisiones, cuando estamos entre dos números naturales, corresponderían a las décimas. Y si entre dos décimas dividimos entre 10 ese espacio, obtendremos las centésimas. Y si a la centésima, entre dos centésimas, dividimos entre 10, obtendremos las milésimas. Es decir, si yo quiero representar o quiero saber en qué zona se encuentra el 75,8, es decir, esto ya son las milésimas, se obtiene dividiendo entre 10 entre el 7,75 y el 7,76. Es decir, yo tendría aquí, borro aquí, 5,75 y 5,76 y divido en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este sería el 5,751, 5,751, 5,753, 5,755, 5,757 y este 5,758. ¿Veis? Entonces, así es como se representa en la recta. Y de aquí se obtienen estos números. Entonces, cuando nosotros tengamos que leer un número decimal, pues claro, tenemos que saber que este número corresponde a las décimas. Este número corresponde a las centésimas. Y este número de acá corresponde a las milésimas. ¿Por qué? Porque entre dos números naturales, al dividirlo entre 10, ya obtengo la décima. Entre dos décimas, si lo divido entre 10, es decir, si a ese espacio entre los dos números naturales lo divido entre 100, corresponde a las centésimas. Y si entre dos centésimas divido entre 10, obtendría las milésimas. O lo que es lo mismo, si entre dos números naturales, dos números enteros, dividimos entre 1000, pues tendríamos 1000 rayitas y obtendríamos las milésimas. En definitiva, el sistema numérico decimal pues está caracterizado, y todos lo sabemos, por las unidades, con las cuales vamos a medir, el siguiente son las décimas, el siguiente son las centésimas, las milésimas, las 10 milésimas, las 100 milésimas y las 1000 milésimas, que son las millonésimas. Las millonésimas. 1000 milésimas o millonésimas. Claro, si el número es más grande, porque tenga dos números, la parte entera tenga dos números, es decir, el 75,43257, por ejemplo, pues este 7 corresponde a las decenas. Y si yo tengo aquí un 1, 175, pues este corresponde a las centenas.
Y así al millar, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ¿cómo se lee un número decimal? Pues lo podemos leer de varias maneras. Realmente podemos leerlo de varias maneras. Porque si yo tengo este número y lo represento en esta línea recta, si os fijáis, yo tengo este primer número corresponde a las unidades. Este segundo número corresponde a las decenas. Este tercer número corresponde a las centenas. Esta es la parte entera. Aquí tenemos las décimas, las centésimas, las milésimas, las 10 milésimas y las 100 milésimas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se leen estos números? Pues como he dicho, de varias maneras. Yo puedo decir una centena, 7 décimas, 5 unidades, 4 décimas, 3 centésimas, 2 milésimas, 5 10 milésimas y 7 100 milésimas. Eso podría ser una forma. Pero también podría leerlo todo de golpe y porrazo esta parte y decir 175 unidades. De golpe, 175 unidades. Estoy expresándolo en esta zona. Y me salto el decir una centena, 7 décimas, sino que de golpe y porrazo 175 unidades. 4 décimas, 3 centésimas, 2 milésimas, 5 10 milésimas y 100 y 7 100 milésimas. ¿Vale? Otra forma, por ejemplo, imaginar que a mí me dan un número muy pequeño, 0,000543. Bueno, yo sé que estos son las unidades, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas o 1000 milésimas. Yo este número podría decir, este número se lee como una 10 milésima, 4 100 milésimas y 3 1000 milésimas o 3 millonésimas. Pero también podría decir, este número es 143 millonésimas, directamente, millonésimas. Es decir, podemos leerlo de varias maneras, individualmente, uno a uno, o todo de golpe. Es decir, nos fijamos siempre, para leerlo todo de golpe, tenemos que saber cuál es la posición de la última cifra, y la posición de la última cifra es la millonésima. Por tanto, si está la millonésima, todo lo que hay aquí es el 143. ¿143 qué? Millonésima. Pues esa sería otra forma de leerlo. Bueno, queridos amigos, esto, lo importante es saber operar con ello, pero es muy importante saber de dónde vienen los números decimales. Y en resumen, es dividir entre una unidad que tengamos, o entre dos números naturales o números enteros, pues dividirlo entre 10, en potencia de 10, entre 10, entre 100, entre 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Y así obtendremos las décimas, las centésimas y las milésimas. Muy bien, querido amigo, espero que os haya aclarado este vídeo, y si no, me mandáis un mensajito, y repito el vídeo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente.